qué vida esta, y cuán sin sentido para la mayoría de nosotros, si no fuera porque hay un futuro. Parece que vivimos y morimos como hojas, pero hay uno que anota la fragancia de cada una de ellas y cuando llega su hora las coloca en las páginas de su gran libro. Newman se creía cerca de la muerte. En marzo del 64, a las 7 de la mañana, el domingo de Ramos, escribe: escribo esto ante la perspectiva directa de la muerte. Muero en la fe de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Encomiendo mi alma a la Santísima Trinidad, a los méritos y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, a la intercesión y compasión de María, nuestra Madre, a San José, a San Felipe Neri, a San Atanasio. Newman conocía el sufrimiento interior, lo había conocido desde los 15 años. Experimentó el sufrimiento del desgarro cuando se vio forzado por su compromiso con la verdad a abandonar la Iglesia anglicana y entrar en la Iglesia católica. Pero este sacrificio, de entrar en la Iglesia católica, lo había hecho rodeado de luz, de la certeza de que obedecía a Dios, de que daba el paso que tenía que dar. Pero ahora el sufrimiento era más terrible. Dios permitía la mayor de las oscuridades. Ahora no tenía ninguna seguridad sobre su propia vida. No sabía para qué vivía. Creía que su vida como católico había sido un rotundo fracaso. ¿Dónde estaba Dios? El Dios que él había escuchado cuando tenía 15 años y al que había obedecido hasta entrar en la Iglesia católica. Esta es la prueba más terrible por la que ha de pasar el hombre de fe. La prueba de la oscuridad y del silencio de Dios. Y aquí también el mérito de mantener la esperanza en Dios en medio de la tentación, de la desesperanza. De permanecer en la Iglesia que tanto le había humillado, en medio de la tentación de volver atrás a la cálida compañía de sus amigos anglicanos, de mantener la súplica a Dios cuando no le quedaban fuerzas ni para levantarse de la cama. Pero es la prueba que le unió más a Cristo, que le hizo compartir sus sufrimientos y también la gloria de su victoria. En 1864, en medio de este estado de postración, recibió un nuevo ataque, que curiosamente se va a convertir en la ocasión de que Newman, que ha permanecido fiel a Dios en medio de la oscuridad del alma durante 4 o 5 años, se vea fortalecido por Dios y resurja de sus cenizas. En enero del 64, el tutor del príncipe de Gales tomó a Newman como ejemplo de hombre mendaz, mentiroso, de hombre mendaz, intrigante y falso, lo típico, a su juicio, de un sacerdote católico. La acusación concreta era que en realidad, muchos años antes de convertirse al catolicismo, ya era católico de corazón, y que se mantuvo todos esos años aparentándose anglicano para arrastrar a más hombres anglicanos hacia Roma. Newman decidió contestar esta acusación haciendo una historia de la evolución de sus ideas religiosas. Hacer memoria de sus ideas religiosas era hacer memoria del camino por donde Dios le había llevado. Produjo en él un terremoto espiritual en su llama el techo espíritu y escribió, desde el principio hasta el final, las páginas de lo que sería su apología pro vita sua, entre lágrimas, dedicándose por entero, día y noche, al trabajo. Pero a pesar de las lágrimas, retomar la historia de su conversión significó caer en la cuenta de que su camino no era un camino errado, sino que sencillamente había obedecido a la verdad que se imponía en su conciencia. No se había equivocado, no se había alejado de Dios, no había perdido el rumbo, como muchos signos externos parecían decirle. Darse cuenta de esto arrojó una gran luz sobre su situación. Él estaba donde estaba, había sufrido lo que había sufrido por mantener la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios. La claridad mental sobre esto le dio una gran paz interior, una gran libertad frente a todos los que desde uno u otro lado le criticaban, le despreciaban o le hacían oposición. Así se forja uno de los libros más famosos de Newman, Apología pro vita sua. El libro fue un éxito editorial, pero no solo.
Newman mostró en el libro la sinceridad de su conversión y, en el fondo, el mérito de una vida cuyo único objeto fue perseguir la verdad a costa de fama, del propio sentimiento y de cualquier otra motivación. Con este libro, curiosamente, se ganó el favor de muchos anglicanos y la aprobación de buena parte del clero católico inglés. Pero sobre todo el libro fue una bendición porque Newman tuvo de nuevo luz en su alma, la certeza de que todos los sufrimientos y humillaciones no tenían como causa sino la búsqueda de Dios. Y llegamos así ya al final. Las dificultades al último tramo de su camino. Las dificultades no habían terminado. Volvió a ser requerido para algunas tareas y volvió a encontrar que aquellos mismos que le hacían los encargos le abandonaban y le impedían llevar a cabo sus propósitos. Pero ahora Newman las vivió con más libertad de espíritu. Tuvo la tranquilidad de ánimo suficiente como para retomar su actividad teológica. Tuvo tiempo para publicar libros decisivos en la historia del pensamiento cristiano y para dedicarse al oratorio. Durante la década de 1870, Newman vivió años felices. El oratorio se había consolidado, la escuela crecía, sus libros tenían continuas reediciones, los domingos predicaba a los chicos y les preparaba obras de teatro en latín. En esta época lo describen como un hombre extremadamente amable, sencillo, grave y dulce, con un aire melancólico y como alguien que ha atravesado un gran sufrimiento pero ha encontrado paz y serenidad. Este brillo interior es el que más destacó en sus últimos años. En marzo de 1879 llegó el reconocimiento del Papa León XIII, que le nombró cardenal de la Iglesia Católica. Newman lo vivió como la confirmación de su camino. Escribe a un sobrino, haciendo referencia al encuentro que tiene con el Papa. Al presentarme a él, dice, se mostró conmigo tan extraordinariamente atento que todos se quedaron pasmados. Ha sido esta actitud del Papa lo que me ha hecho poner a un lado mis propios sentimientos. Durante 20 o 30 años, católicos, ignorantes o fanáticos han dicho que yo era prácticamente un hereje. A la vuelta de Roma se sucedieron los homenajes, tanto en el mundo católico como en el anglicano. Vivió tranquilamente la década de los 80. Muchos acudían al oratorio buscando el consejo de Newman. Como San Felipe había pasado sus últimos años recibiendo visitantes que pedían consejo. Y su alma corre ya hacia Dios sin obstáculos. En una carta de 1880 escribe: mirando más allá de esta vida, mi oración primera, mi anhelo, mi esperanza ardiente es ver a Dios. Para la gente que quiero, mi única oración es que ellos vean también a Dios. El pensamiento de Dios, su presencia, su fuerza, eso es lo que compensa todos los sinsabores y aflicciones. En los últimos años ya prácticamente no podía andar, solo podía tomar además alimentos líquidos, se quedó prácticamente sordo y tuvo que dejar el confesionario y celebrar misa en su capilla privada. Y como gesto que denota el afecto que siempre profesó por sus amigos allí en la capilla privada que tenía, junto al altar, iba colocando las fotografías y esquelas de los amigos que iban muriendo. Claro, yo con 90 años, pues, aquel hombre de mirada dulce y amable que había soportado heroicamente el aislamiento moral y la desolación espiritual murió el 10 de agosto de 1890. Y como sabéis, en septiembre del 2010 fue ratificado por Benedicto XVI en Inglaterra. Muchos de nosotros estábamos ahí. Terminamos con una pequeña oración, con un pequeño himno que le escribió siendo joven, cuando empezó el movimiento tractariano. No es una traducción muy buena, pero es una de las más sencillas que he encontrado. Terminamos así, rezando con sus propias palabras. Guíame, luz benigna. Las tinieblas me rodean, guíame hacia adelante. La noche es densa, me encuentro lejos del hogar, guíame hacia adelante. Protégeme al caminar. No te pido ver claro el futuro, solo un paso, aquí y ahora.
Santa María, ruega por nosotros. San Felipe Neri, ruega por nosotros. Beato John Henry